Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? Estamos aquí en una jornada más de Conecta Más FIS, esta tarde de verano, pleno verano, ya mucha gente empezando a salir de vacaciones, otros todavía esperando que eso suceda y obviamente cuidándonos con todo lo que corresponde por eh, la crisis de salud que lamentablemente todavía está más que presente en nuestro país y en el mundo. Esta tarde tenemos una conversación muy interesante dentro de nuestro ciclo Reacciona por el Clima. Nos acompaña, corrígeme corrígeme si es que estoy mal, pero vamos a tener a Gustavo Oces, quien es coordinador de educación ambiental municipal para la Municipalidad de Puerto Montt, pero ahora estás ubicado en la sexta región en Petorca en todo este periodo, ¿no? Te ha tocado hacer todo virtual. Claro, desde marzo que estamos realizando modo telemático. Sí, una precisión, no soy el coordinador de educación ambiental, soy profesional del equipo de coordinación ambiental. Existe un Ya, coordinador perfecto. en el equipo, claro, Perdón, pero somos my parte fault. del equipo. Bien. Oye, Gustavo, por lo que entiendo tú tienes una presentación, vamos a dejar también que el público después haga preguntas. Yo también voy a hacer algunas. Te voy a dejar a ti en pantalla, yo voy a estar con el micrófono abierto, cualquier cosa vamos conversando, ¿sí? Ya, gracias, Ron. Ronnie ya me presentó, mi nombre es Gustavo Voces, soy parte del equipo de la Coordinación de Educación Ambiental del DAEM de Puerto Montt, quienes desde el año 2014 llevamos adelante un programa de educación ambiental que tiene foco principalmente en las escuelas municipales de la comuna de Puerto Montt. Desde el año 2014, como decía, comenzamos con distintas acciones tendientes a poder incorporar el factor ambiental en unidades escolares urbanas y rurales de la comuna de Puerto Montt, pero con la salvedad de que nuestro trabajo se basa en el desarrollo del marco metodológico del Sistema Nacional de Certificación Ambiental, el SINCAE. Nosotros lo que hacemos es promover la certificación ambiental de las escuelas, haciendo realidad los indicadores de la matriz de diagnóstico ambiental, diseñando actividades que nos permitan incorporar el factor ambiental dentro de las dinámicas de la escuela, venciendo la barrera del activismo y instalando procesos dentro de la unidad educativa. Con foco en promover medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Dentro de nuestras acciones, identificamos 6 principalmente. Una es el mejoramiento del entorno, donde mejoramos los entornos de las escuelas con la finalidad de poder proveer a los estudiantes de ambientes sanos donde ellos puedan desarrollar su vida escolar. También desarrollamos la gestión de los residuos sólidos escolares, como nombre de fantasía le llamamos resoles, donde el foco está en fortalecer la responsabilidad individual en la generación de residuos y promover el consumo responsable. También tenemos foco en la producción vegetal sustentable o huerto educativo, la educación en la naturaleza y también con harta fuerza llevamos adelante un programa de formación y difusión ambiental, lo que nos permite, en cierta manera, a nuestro municipio hacernos cargo de el vacío que existe en la formación inicial de los profesores en educación ambiental, promoviendo las herramientas para poder incorporar de manera curricular el factor ambiental dentro de las prácticas del aula. Como les comentaba al principio, nuestro trabajo es acompañar el proceso de certificación ambiental. Cabe destacar que dentro de la comuna de Puerto Montt tenemos 29 escuelas certificadas ambientalmente en distintos niveles, lo que nos ha incentivado a ir avanzando paso a paso en este proceso de instalar procesos dentro de la escuela. Como lo decía también
la herramienta que nos entrega el sistema de certificación ambiental nos permite instalar estos procesos y trabajar en distintos ámbitos del quehacer educativo. El ámbito curricular pedagógico, a través de las planificaciones integradas y lo que podemos realizar dentro de la sala de clases de manera curricular. El ámbito de gestión, donde promovemos la relación de la escuela con su entorno, con el contexto donde está instalada la escuela, vinculándonos con juntas de vecinos, organizaciones sociales, empresas y las oficinas públicas que existen alrededor de la escuela. Y el ámbito de mejoramiento del entorno, donde mejoramos el entorno donde se desarrollan las actividades de los estudiantes. En estas imágenes podemos ver el antes y el después de la escuela ícono para nosotros, para nuestro equipo, donde fuimos capaces, junto con la comunidad educativa del establecimiento, transformar un patio árido de piedra, el sector de Puerto Montt, o en la zona de Alerce en Puerto Montt, es pedregoso, no hay praderas, por decirlo de alguna manera, de donde se levantó esta ciudad satélite. Entonces, por ende, los patios de las escuelas que se construyeron eran de piedra. Partimos en este proceso de poder dignificar el estar de los estudiantes dentro de la escuela, incorporando césped, incorporando murales y transformando el espacio en un espacio amigable. Hay mucha diferencia en esta primera imagen donde tengo el cursor y el proceso final donde ya fue mejorado el entorno educativo de los estudiantes. Tiene total relevancia porque como las escuelas donde nosotros trabajamos se encuentran en la periferia de la ciudad, lamentablemente todos conocemos cuál es la situación ambiental dentro de estos sectores. Entonces, mejorar el entorno del establecimiento nos invita o nos lleva a no reproducir lo que los estudiantes viven en su barrio y nos da la oportunidad de poder mostrar una alternativa distinta, de un ambiente sano, un ambiente libre de basura, donde ellos se puedan desenvolver dignamente dentro de sus actividades cotidianas. También es una herramienta para el buen uso del espacio público. Cuando el estudiante se enfrenta a estos espacios que se han mejorado, existe un cambio de actitud positiva, donde ellos hacen buen uso de este espacio como ciudadanos. Los residuos sólidos escolares para nosotros, lejos de ser un problema, lo identificamos como una oportunidad de poder transformar estos residuos en un recurso didáctico que nos permita, primero, abordar temas de consumo responsable, pero también ofrecer estrategias donde los estudiantes y sus familias se puedan hacer cargo de su consumo, principalmente de su consumo. Pero también desde la arista pedagógica es un insumo súper importante porque podemos transformar 1 kilo de papel, por ejemplo, en ahorro de agua, en ahorro de energía, en evitar tala de árboles, en evitar emisiones de carbono en el ambiente. Este cuadro que presentamos acá es la conversión que hicimos de 6 toneladas de papel que retiramos en una oportunidad en el 2018 en las escuelas de Puerto Montt, en algunas escuelas de Puerto Montt. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos permite gestionar adecuadamente los residuos sólidos convirtiéndolos en una oportunidad pedagógica? Es que ya no hablamos de problemas que están fuera de la escuela para presentar los residuos a los estudiantes, sino que con datos extraídos de las mismas campañas de recolección de residuos que se hacen dentro de los establecimientos, son los datos que los niños llevan a las clases de matemática, a la clase de ciencia, a la clase de lenguaje. Entonces, esta contextualización de los contenidos a la representación de la acción individual de poder separar los residuos sólidos es totalmente significativo para los estudiantes porque la información que ellos analizan de manera curricular
es información que ellos mismos ayudaron a levantar en este programa de gestión de residuos sólidos. Este programa parte con un proceso de sensibilización sala a sala, donde los estudiantes se comprometen a en su casa, separar los residuos que van a llevar al colegio cuando se instale el punto limpio. Hasta el año 2017 gestionamos contenedores diferenciados dentro de las escuelas, pero nos dimos cuenta que no teníamos la cultura necesaria en los distintos estamentos que participan dentro de la comunidad educativa para hacer uso de estos contenedores diferenciados. Así que optamos por retirarlos. Retiramos estos contenedores diferenciados y apostamos porque cada niño se responsabilizara individualmente de poder gestionar los residuos que generaban en su sala de clase y los residuos que generaban en su casa. Acá en esta imagen podemos ver cómo, de acuerdo al protocolo de recepción de residuos, los niños llegan al momento del pesaje y del punto limpio con paquetes de papel, con paquetes de cartón, donde es posible acopiarlo sin tener un impacto dentro de la sala de clase y disminuimos el volumen. No es lo mismo tener un fardo de papel ordenado, dispuesto para el reciclaje, preparado para el reciclaje, que tener un saco lleno de papel, donde no existe un trabajo efectivamente de separar. Nos fijamos harto en la teoría que dice que cuando una persona repite más de 50 veces una acción, existe muchas posibilidades de que la pueda incorporar como un hábito. Entonces, nuestra apuesta va en ese sentido. En todos los niveles educativos, con profesores, con estudiantes, con apoderados, con manipuladores de alimentos, con vecinos, trabajamos estos temas de consumo responsable y acercamos a los estudiantes el punto limpio, para que ellos hagan ese ejercicio de ser usuarios de un punto limpio. Por eso lo llevamos a la escuela en un día determinado, un día pactado, donde los niños con los residuos que retiraron en su casa, que separaron en su sala, lo pueden llevar a este punto limpio y hacer correcto uso de él. En la sala de clases, los residuos, aparte de ser un recurso didáctico por la información que hacemos en esta contextualización de contenidos, también es un material. Los residuos orgánicos son uno de los principales problemas ambientales y existe una conciencia de que es el 50% de la basura que generamos diariamente. Entonces, para nosotros también era muy importante acercar los residuos sólidos a la sala de clase, venciendo los mitos en torno a la gestión de los residuos sólidos orgánicos, como los ratones, las moscas, el mal olor, mostrando una manera de poder reciclar los residuos orgánicos, incorporándolo en las acciones curriculares, incorporándolo en el diseño didáctico de las planificaciones, pero en la sala de clase y en la unidad demostrativa. Entonces, vencemos ese miedo de poder empezar esta acción primordial, que es separar los residuos orgánicos, la fracción orgánica, en la casa y en la escuela. Acá vemos algunas imágenes de los procesos que se realizan en las escuelas rurales y en las escuelas urbanas, donde los niños, cuando estábamos en el modo presencial todavía, separaban la fracción orgánica, convirtiéndola en compost y en lombricompost. Contamos con un centro de educación ambiental que está en el Parque Vivero Alerce, donde existe una zona de compostaje, que para nosotros se convirtió en un lugar espectacular para poder mostrarle a los niños a una escala un poco mayor cómo podemos tratar los residuos orgánicos y así que ellos vean de manera concreta la transformación de ese residuo vegetal en compost. Entonces, esta experiencia la valoramos bastante porque creemos que la educación se basa en experiencias significativas. Pero también en la sala de clases es posible realizarlo. Tenemos unos sistemas de lombricultura experimental donde los estudiantes conocen el ciclo de vida de la lombriz californiana y la velocidad de degradación de la materia orgánica.
Esto ha sido maravilloso porque en 3 meses podemos comprobar la teoría. Que, por ejemplo, que la lombriz californiana se demora, cuadriplica su población en 3 meses, que es el ciclo de vida que tiene la lombriz californiana. Entonces, que los niños vivan esa experiencia, que conozcan que el correcto compostaje o lombricompostaje no genera olor, que no atrae mosca, que es posible realizarlo en interior, es el mensaje con el cual queremos llegar a la casa de los estudiantes, con el cual queremos permear a la comunidad, y para esto la escuela es totalmente relevante como el centro donde se desarrollan estas actividades positivas y donde los estudiantes adquieren los hábitos que van a permear a la comunidad a través de la formación de ciudadanos conscientes, que son los estudiantes que están dentro de la sala de clase. El plástico PET es un problema, pero también lo asumimos como una responsabilidad, transformando el botadero que conocíamos como lugar de acopio en un canastillo donde la familia y los estudiantes pueden dar correcta disposición a los residuos plásticos que ojalá no se generen. Dentro de nuestra campaña de plástico PET, nuestro primer mensaje es que el líquido azucarado que ellos consumen en estos envases plásticos no es saludable. Entonces, nuestra estrategia de prevención en el consumo y uso y desecho de plásticos PET es promover el consumo de agua. En Puerto Montt, afortunadamente, es posible tomar agua de la llave, le hablamos en sencillo a los estudiantes. Un vaso de agua te va a quitar la sed. Un vaso de gaseosa o de bebida azucarada o de jugo azucarado no te va a quitar la sed. No te va a nutrir, solamente te va a provocar daños en tu salud, pero también un daño que va a permanecer 300 años en el ambiente. Entonces el plástico, lejos de ser un problema para nosotros, lo hemos convertido en una oportunidad de poder transmitir este mensaje de consumidores conscientes a los estudiantes. Y también se transforma en una fiesta dentro de la escuela. Desde el año 2018 fue posible vincular la gestión de los residuos sólidos escolares a la recolección de basura de la comuna de Puerto Montt. Por licitación pública, la empresa que se adjudicó el retiro de residuos de Puerto Montt, el retiro de basura, comprometió el uso de un punto limpio. Este punto limpio es el que nos permite hacer el ejercicio con los estudiantes y a la vez demostrar a las comunidades escolares, a los estudiantes y a los apoderados cómo el trabajo colaborativo nos permite hacer realidad la separación en origen que realizan los estudiantes de la casa. No podríamos hablar de gestión de residuos sólidos escolares si no tuviéramos solucionada la trazabilidad. La trazabilidad es muy importante porque la trazabilidad nos permite generar confianza en las comunidades. En esta sociedad o en este tiempo donde es difícil confiar porque hemos tenido distintas experiencias, entregar este voto de confianza a los estudiantes y esta garantía de que el trabajo que ellos realizan de manera individual y de manera colectiva en la sala de clase tiene un correcto fin, y es a través de este punto limpio móvil que está asociada a empresas de la comuna de Puerto Montt y de la región, donde es posible dar disposición final para su reciclaje a plástico PET, a latas de aluminio, a papel y cartón y envases Tetra Pak. Entonces, en este juego de confianza es que podemos ir avanzando en la ejecución de nuestro programa y de esa manera poder hablar con propiedad de ciertos valores que son importantes en la educación ambiental. También, como lo comentaba al principio, esta gestión de residuos nos permite contextualizar información de la generación de residuos dentro del establecimiento, caracterizando los residuos de la comunidad educativa y volviéndolos a caracterizar una vez que hemos separado la fracción que podemos retirar con nuestro punto limpio, que son papel y cartón, envases Tetra Pak, latas de aluminio y plástico PET. Si bien el plástico PET no debiera ser un residuo escolar porque las escuelas no debieran los estudiantes consumir bebidas azucaradas en este tipo de envases, sí el gobierno entrega en sus colaciones cajas Tetra Pak.
Entonces, el Tetra Pak es un recurso didáctico también importante, donde podemos otorgar gratificaciones a los estudiantes que con responsabilidad separan y preparan para el reciclaje esa caja de jugo o de leche que le entrega UNAEF diariamente. Eso nos permite hacer estimaciones y poder cuantificar de acuerdo a la cantidad de láminas de Tetra Pak que los estudiantes son capaces de separar, del impacto que ha tenido el programa también dentro de la misma escuela. Los residuos nos permiten eso. Ahí existe una diferencia grande entre una escuela de 1000 estudiantes que es capaz de gestionar 1 tonelada y una escuela de 100 estudiantes que es capaz de generar la misma cantidad de residuos. Hay un tema de compromiso, de liderazgo del profesor jefe, que es lo que nosotros tratamos de fomentar con este programa. No somos los superhéroes que llegan a la escuela a solucionar los problemas ambientales, sino que nuestro trabajo consiste en fortalecer el liderazgo del profesor jefe, quien es la persona clave dentro de la sala de clases, para que él sea el líder y el guía de sus estudiantes en estas acciones ambientalmente responsables. También hemos incorporado la gestión de los residuos sólidos, específicamente el ecoladrillo, en crear infraestructura dentro de la escuela. Generalmente o siempre se le pide a los estudiantes que fabriquen su ecoladrillo, que separen sus residuos plásticos, que sean responsables de su envase. Pero ¿qué hacemos después con ese ecoladrillo? Es muy importante acompañar este proceso de formación y de solicitudes que le hacemos al estudiante con respuestas concretas, donde ellos puedan visualizar, donde puedan ver que su trabajo sí tiene un fin y que se convierte en un recurso educativo para la comunidad. Por ejemplo, para nosotros esto que vemos acá es más que una jardinera hecha con ecoladrillos. Acá hay 120 ecoladrillos. Esos 120 ecoladrillos son 100 kilos de plástico que iba a demorar 300 años en degradarse en el ambiente, pero que ahora lo tenemos ahí con un mobiliario público dentro del establecimiento que nos permite dar coherencia al trabajo o a las solicitudes que nosotros le hacemos a los estudiantes. Entonces, es un interesante trabajo que donde es necesario ir generando confianzas a través del respeto, donde es necesario ir mostrando hitos con los estudiantes para que así ellos puedan avanzar con nosotros dentro de este proceso. Como hablaba al principio también, nosotros trabajamos bajo el marco metodológico SINCAE del Sistema de Certificación Ambiental. Entonces, este es un proceso continuo. Nosotros invitamos a los directores que asumen este compromiso de certificarse ambientalmente a vivir este proceso, primero en una etapa diagnóstica, y luego instalando las prácticas que les van a permitir convertirse efectivamente en una escuela sustentable. Dentro de eso, la gestión de los residuos es fundamental y principalmente la fracción orgánica. Y en la línea de estos ecohitos también, valorar los residuos inorgánicos y orgánicos dentro de la producción vegetal sustentable también es clave. A los niños que cultivaron en este invernadero hecho de botellas plásticas por la misma comunidad del establecimiento, esta es la escuela Kimunagual, es totalmente significativo, porque ya la botella plástica pierde su característica de basura, la transformaba en un residuo, y al transformarla en un residuo y disponerla como un material, ya deja de ser una botella y se convierte en un material que me permite construir un invernadero donde yo voy a cultivar mis alimentos. Lo mismo en el caso de los residuos orgánicos. Generalmente hablamos de la tierra de hoja, que es terrible lo que hacemos en el bosque cuando vamos a sacar esta tierra de hoja, y ese detalle nos permite hablar o instalar la idea de que a través de la gestión de los residuos orgánicos es posible generar suelo, es posible mejorar la estructura del suelo y a su vez conseguir o trabajar en cultivos orgánicos. También, de nuevo, vamos a la teoría.
la agroindustria en los últimos años ha disminuido la disponibilidad de vitaminas y minerales en las frutas, verduras y hortalizas que consumimos, y eso por el uso de agroquímicos. En cambio, la producción orgánica mantiene o mejora la calidad de esas frutas y hortalizas, y es muy importante tener esa conciencia también. La educación en la naturaleza es fundamental. Como equipo trabajamos en un parque, en el Parque Vivero Lerce de Puerto Montt, donde tenemos senderos interpretativos, donde los estudiantes tienen la posibilidad de poder acercarse al bosque y ver la diferencia entre el monocultivo y la biodiversidad presente en el bosque. Hasta el año 2019, ¿sí? Hasta el año 2019 realizamos un programa de gestión y liderazgo en la naturaleza, donde estudiantes líderes iban a campamento 7 días con nosotros, en un acuerdo de colaboración con Fundación Alerce 3000, y pudimos comprobar en los años que pudimos implementar este programa, suspendido por la pandemia, que efectivamente los estudiantes que estaban sometidos o que tenían esta experiencia en la naturaleza, afloraba en ellos estas actitudes de liderazgo. Y los estudiantes que participaron de este programa en el año siguiente, en el año 2018, en el año 2020, fueron los centros de alumnos que se formaron dentro de los establecimientos. Entonces, aparte de los beneficios que tiene estar en contacto con la naturaleza, vivir la naturaleza, respirar, abrazar un árbol, comprender la biodiversidad, sentirnos parte de este gran sistema que es la naturaleza, no como una ente aparte, también es una gran oportunidad de poder despertar liderazgo, de poder fortalecer liderazgos conscientes en atención a la naturaleza y a todos los procesos de los cuales somos parte de la naturaleza también. Los residuos sólidos son una oportunidad. La educación al aire libre también nos da la oportunidad de hablar sobre el consumo responsable, de promover el consumo de agua, de promover las colaciones libres de plástico, de promover la alimentación saludable, promover el consumo de frutos secos, el consumo de fruta, el evitar el plástico, el usar botellas para tomar agua y no bebida ni jugo. Es una oportunidad que también identificamos dentro de la educación al aire libre. Y la formación y difusión ambiental, como también lo comentaba al principio, tratamos como municipio de tomar como un desafío esta falencia que existe en la formación inicial de los docentes, las universidades que forman profesores dentro de sus mallas formales no tienen ramos de educación ambiental. Y es como una contradicción porque el docente, después de su formación inicial, sale al campo laboral, va a la escuela, y en la escuela se encuentra con que existen procesos de certificación ambiental, existen sello ambiental para las escuelas por la Agencia de la Calidad, existe un proceso de certificación ambiental, existe una solicitud generalmente de los municipios de que las escuelas se hagan parte de esto. Entonces, si hacemos ese tipo de solicitudes, tenemos que acompañarlo de un proceso sistemático de formación y difusión, donde a los profesores es posible entregarles las herramientas para que ellos puedan entregar estos contenidos, contextualizarlos y poder trabajar con los estudiantes de manera concreta. Este programa de formación y difusión es una alianza colaborativa entre el CEREMI de Medio Ambiente, el CEREMI de Educación, universidades, el Comité Regional de Educación Ambiental, lo que nos permite dar cobertura regional en estas capacitaciones, con el objetivo de que los profesores de Puerto Montt tengan la posibilidad de compartir experiencias con colegas de otras comunas, y a través de este intercambio de experiencias ir enriqueciendo sus prácticas en el aula.
esto hasta el año 2018. En el año 2019 nos enfrentamos a un nuevo escenario como equipo de educación ambiental y se nos pidió el desafío de poder generar una política comunal de educación ambiental e implementarla. Pero el desafío o la gracia de esta solicitud fue que no tenía recursos asociados nada más que nuestro honorario. Eso a nosotros nos dio la oportunidad como equipo de poder repensar el trabajo que veníamos realizando. Si bien no estábamos levantando infraestructura en la instalación de puntos limpios, ni la instalación de composteras dentro de las escuelas, sí nos dio la posibilidad de poder situarnos dentro de la sala de clases y desde la sala de clases, en conjunto con los profesores, diseñar estrategias que nos permitieran hacer transversal el factor ambiental a distintas asignaturas. Es por eso que dentro de esta política, la idea es poder fomentar el objetivo es poder fomentar la acción climática municipal, considerando valores y conductas de la comunidad educativa como una estrategia que promueva el trabajo colaborativo, instalando un proceso sistemático. Así fue posible llegar al diseño de una planificación donde pudiéramos trabajar con los profesores desde la asignatura de orientación, religión, ciencia, arte, lenguaje, matemática, historia, incorporando el factor ambiental, ya sea realizando la planificación integrada de una clase, donde una o más asignaturas, dos o más asignaturas, promueven o adoptan un concepto clave de la educación ambiental y buscan su ajuste dentro de los objetivos de aprendizaje, diseñando una actividad que tiene un producto. Para esto, la pandemia también se convirtió en una oportunidad para nosotros, ya que este proceso telemático que tuvimos que aprender y poder implementar nos permitió trabajar coordinadamente en la planificación con los profesores. Entonces, esta planificación que generalmente quedaba solamente en la sala de clases entre el estudiante, el profesor y el jefe técnico del establecimiento, fue posible sacarlo de la sala de clase y poder socializarlo de manera pública. En el contexto de pandemia también acotamos nuestros temas o nuestros ejes de acción, diseñando estrategias de planificaciones integradas para trabajar residuos sólidos, agua, alimentación y empezar a trabajar el concepto de buen vivir con los estudiantes de séptimo y octavo básico. Así fue posible implementar estas planificaciones integradas, primero en un diseño con los equipos técnicos de los establecimientos, para luego trabajar con los docentes y luego hacer el acompañamiento de este proceso en el aula. Entonces, si nos preguntan si la pandemia fue una dificultad para poder ejercer nuestro trabajo, poder aterrizar este trabajo que era muy de terreno, muy del hacer, para nosotros se convirtió en una oportunidad de poder trabajar con tiempo con los docentes, de poder conversar y pensar contextualizando los objetivos de aprendizaje propuestos en la priorización curricular del Ministerio de Educación desde una mirada ambiental. ¿Cuál es la oportunidad que nos entrega esto? Acercar la educación a los estudiantes desde lo cotidiano, desde una práctica cotidiana. Había un ejemplo de historia, donde fue en séptimo y octavo, pudimos hacer el cruce entre la transculturización que se produjo en la colonia con esta neotransculturización que vivimos hoy a través de el uso de las redes sociales
y el conocimiento de otro tipo de conceptos y valores como el buen vivir. En educación física también fue posible acercarlo y exportarlo a distintos establecimientos. Tuvimos este encuentro a fines de diciembre, donde fue muy grato para nosotros comprobar y ver el resultado de los procesos telemáticos que habíamos realizado durante el segundo semestre del año 2020. Con todas las dificultades propias de la pandemia, fue posible poder acercar a los estudiantes la temática ambiental desde lo cotidiano, poniendo atención en la gestión de los residuos sólidos, en el mejoramiento del entorno, en ver el crecimiento de la vida a través de una maceta, poder socializarlo y poder aterrizarlo de manera colaborativa con el trabajo de planificación integrada que pudimos realizar con los docentes de la comuna, con el apoyo de la Unidad Técnica Pedagógica Comunal, y también poder acercarnos a la familia. Siempre queda la duda si es que lo que el niño ve en la sala de clase termina ahí, o pasa o permea efectivamente a la familia. Esto también es una de las oportunidades que nos entregó el contexto de pandemia. Fue posible llegar a la sala, a la casa de los estudiantes, poder vincularnos con los apoderados, y de esa práctica que se realizaba aislada en la sala de clases, fue posible que los estudiantes la llevaran a su casa y pudieran desarrollar esa práctica con su familia y con su entorno social cercano. Para ir terminando, con mucha alegría, este proceso de pandemia también nos permitió sistematizar nuestro trabajo. Hemos generado un texto, una guía para las escuelas de Puerto Montt, le llamamos Acción Climática Municipal para la Formación de Comunidad Educativa Resiliente al Cambio Climático, donde por medio de la fundamentación de los programas, la presentación de los programas y la presentación de guías, esperamos este año 2021 ya dar cobertura a las 76 escuelas de la comuna de Puerto Montt, en la implementación efectiva de la política comunal de educación ambiental, la cual se acompaña de este documento que lanzamos ahora el martes 26 de enero, y va a estar disponible de manera digital para quien solicite o quien quiera revisarlo y compartir experiencias con nosotros. Voy a volver. No sé si Ronnie está por ahí. Claro, aquí estoy, escuchando atentamente tu exposición, Gustavo, muy interesante. Nos queda poquito rato, la verdad es que la presentación estaba muy buena, pero se alargó un poquito para el tiempo que teníamos disponible. No hay problema. Fue muy didáctico igual y muy interesante. Te quería hacer algunas preguntas respecto a algunas cosas que tú dijiste ahí durante tu exposición. La primera es, vemos que hay muchos desafíos en términos, yo diría, de todas las edades y en muchas facetas distintas respecto a la conciencia medioambiental, la educación medioambiental, y no solamente una conciencia, sino también una tomada de acción. En el caso de ustedes que les toca educar desde la base, es un poco más fácil porque en el fondo ya el niño viene con el chip, es como se hablaba antiguamente del nativo digital versus una persona que no nació con la tecnología. Acá es como un medio ambiente, como nativo medioambiental, no sé cómo llamarlo. Pero mi pregunta es, ¿cómo crees tú desde tu experiencia que se puede fomentar esta conciencia y esta acción pro ambiente en etapas un poco más avanzadas y no solamente en etapa escolar? Es interesante desafío. Nosotros principalmente trabajamos con adultos.
Entonces, somos conscientes de que los estudiantes de la primera infancia, como tú decías, tienen el chip instalado de separar los residuos, porque Peppa Pig lo hace, porque Mickey Mouse lo hace, porque están los dibujos animados, porque lo tienen incorporado. Pero en el adulto es un poco más complejo. Pero existe una posibilidad si es que tenemos la generosidad de convertir a la escuela o el colegio en el centro de la comunidad, donde los vecinos sean capaces de poder, tengan también la generosidad de acercarse a este lugar y poder construir desde ahí la comunidad que nuestros estudiantes necesitan. Nosotros vemos en la escuela como una amplia posibilidad de formación, donde principalmente los vecinos deben tomar un rol en valorarla como tal, valorarla como el centro donde sucede el futuro de la comunidad. No es menor que una escuela esté inserta en un barrio. Ese barrio debe ser el protector de la escuela y debe ser el barrio quien también eduque. Entonces, nosotros consideramos que los niños y los estudiantes son los mensajeros para permear estos hábitos de consumo a su entorno familiar o a su entorno social, que también es importante. Es ahí donde vemos la importancia de poder fortalecer el consumo responsable a través de la promoción del consumo de agua, el consumo responsable a través de la correcta disposición de residuos. Vemos en la huerta, en el huerto, una posibilidad inmejorable para poder generar conciencia de los beneficios que tiene separar los residuos orgánicos y poder transformarlos en compost o en humus. Entonces, vemos en la escuela como centro, comunidad, el centro de la comunidad, donde es posible permear este conocimiento que los niños traen incorporado hacia los vecinos, hacia los padres, hacia los apoderados, y ahí construir en un espacio seguro, protegido, conocimiento para la vida, que es lo que buscamos con el trabajo que realizamos con los estudiantes, desarrollar habilidades para la vida, competencias para el siglo XXI, que los niños conozcan cuáles son las medidas de mitigación y las medidas de adaptación que deben asumir como ciudadanos para poder coexistir con la naturaleza, sintiéndonos parte de ella y no usuarios ni depredadores de la naturaleza. Oye, buenísimo. Entonces, Te voy a hacer el último comentario respecto a lo que estabas diciendo, que lo voy a mezclar con otra cosa que dijiste antes, que tiene que ver con la repetición de conductas, que tenemos una ventaja en ese sentido, porque el cambio climático, o sea, las cosas que podemos hacer nosotros en nuestras casas para tomar conciencia ecológica y para poder hacer cosas que efectivamente ayuden a mejorar nuestra relación con los residuos y todo ese tipo de cosas, son cosas que hacemos todos los días. Entonces, es un poco más fácil el poder aprender esta conducta y después sistematizarla o hacerla mecánica y casi automática. En ese sentido yo creo que tenemos una oportunidad. todavía tenemos una oportunidad de poder mejorar los hábitos. Y esa Así es. oportunidad está en la escuela y está en la comunidad. Pero también en las casas, porque en las casas hay muchas de esas conductas. O sea, si te Claro, acostumbras a separar las basuras, si te acostumbras a ocupar ciertos terrenos, como ocupar tierra para cosechar y para compostar, etcétera, etcétera, se transforman finalmente en hábitos que se pueden ir repitiendo todo el tiempo. mira, lo vi en mi hijo. Hace 7 años fui padre y él creció en este entorno. Entonces yo lo miro, lo observo constantemente y él no tiene ningún cuestionamiento al momento de disponer su cáscara de plátano, por ejemplo. Él va directamente al tacho del orgánico. Cuando tiene algún envoltorio plástico en la mano, va directamente al ecoladrillo y sabe lo que es basura común. Entonces, es real, pues, es posible. Entonces, es práctica, es constancia, es consecuencia, es conciencia, es una actitud personal. Hay que tomar una acción, una actitud personal para si queremos que nuestro entorno se mantenga sano y que nuestro cuerpo se mantenga sano también. Buenísimo. Gustavo, te quiero agradecer enormemente por tu tiempo. Creo que ha sido una conversación bien interesante, bueno, una disertación muy interesante y unas preguntas ahí al final que nos dejan pensando
por dónde podemos ir construyendo un camino más verde en nuestras comunidades y en nuestro entorno. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, y por la labor que hacen para nuestra comunidad. Gracias, Ronnie. Nos Y seguimos agradecido viendo. también de la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo. Este año igual la pandemia nos permitió empezar a trabajar en red con otros DAEM, con otras regiones y así enriquecer el intercambio de experiencia de nuestros profesores. Así que adelante, veamos esto como una oportunidad y tratemos de salir adelante todos de manera consciente. Muy bien, Gustavo, un gran abrazo, cuídate. Chao amigos de Conecta Más FIS.